Bueno, apenas pasamos las 8:30 de la mañana y le vamos a dar la bienvenida a la señora Lucía Topolansky, que nos acompaña en la mañana. ¿Cómo le va, Lucía? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, Buenos días. si ustedes se creen que en la previa de esta entrevista estábamos hablando de política o política internacional no, estábamos hablando de flores y orégano. Y del campo, y de lo Y que del se campo y viene, la lo que alfalfa. rinde, lo que sirve. Por lo visto está muy ocupada. No, pero este país es una desgracia que no hable más de esas cosas, Claro. porque vive de eso y es tan urbano que es casi asfáltico el país. Entonces después vienen unos vivos como los de Conexión Ganadera, les venden un verso y la gente y las estafa a la gente. Bueno, ¿cómo anda? Ando bien, trato de que la vida sea lo más útil posible. Lo más útil posible. Sigo un consejo de aquel gran antropólogo de Daniel Vidar, Ujú. que él siempre decía, mirá, dice, cuando yo tenía 20, hacía planes a 40 años. Hice esto, lo otro. Pero ahora que tengo 90 y pico, no me acuerdo cuántos tenía en ese momento, hago planes a 24 horas. Pero siempre tengo un plan. ¿Siempre tiene un plan? Siempre tengo un plan, me decía, porque Sí. nosotros, me acuerdo, habíamos llegado a la casa a visitarlo y estaba escribiendo en la computadora, y yo tengo los 2 últimos versos que escribió, que son una cosa maravillosa, los 2 poemas. Son los que leyeron en el Palacio, ¿no? Yo los leí en el homenaje. Exacto. Uno que le hizo, se llama Mi Sangre, se lo hizo a su propia sangre, porque yo estaba enfermo, que es una cosa impresionante. Entonces, él tenía una causa. Él vivía porque tenía una causa para vivir. Y era productivo Sí. en la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces hay que tener una causa. ¿Cuál es la tuya? Y la mía, primero estoy con mis compañeros tratando de que en la aventura de este momento les vaya muy bien. Tenemos la responsabilidad de tener una bancada muy grande. Creo que hay que ayudar sin dar órdenes, porque la cara y el compromiso lo tiene que poner el que está en la función. Pero sí hay una cosa que se llama memoria institucional, que hay que buscar la forma de transmitir cosas que son de la experiencia sin imponer. Entonces discutimos, por ejemplo, ahora antes de que entrara el presupuesto, discutimos metodología, cómo se aborda un presupuesto, en qué que tenés que fijar primero, porque si no las discusiones a veces van por lugares secundarios de la ley. Cómo manejar las prioridades, ese tipo de cosas. Yo ayudo en eso, a veces me mandan preguntas. Como yo puedo trabajar a través de la máquina, en eso me sirve. Sí. Y después a veces me avisan que van a hacer una exposición y todos los miro por ahí. Le hago porque hago como todo. Las interpelaciones no, porque son un embole Sí. demasiado largas. No me da. No Lucía, me da dígame una cosa. O sea, usted sigue atenta a toda la política, a todo lo que está pasando. Sí, o sea, porque más allá que si el tiempo es nos... mi vida y... Bueno, más allá de todo lo que está haciendo en la Chagra, que nos gustaría Sí. después dedicar unos minutos a eso, porque nos contó cosas importantes fuera de micrófonos. ¿Hay un estilo Orsi? Mire por qué se lo pregunto, porque mucho se ha hablado estos tiempos y se discute de que históricamente los presidentes uruguayos en los primeros meses anuncio, ¿no? Cada presidente tiene un estilo. ¿Y Orsi? Y son todos distintos. Sí. Porque no, ¿qué podía tener el estilo de Jorge Valle, mismo dentro del mismo partido con Sanguinetti? Bien distintos los personajes. Ujú. Orsi tiene su estilo, completamente distinto y personal. Y lo que pasa que es más cómodo, más fácil meter a la gente en esquemas. Y rompe ese esquema. Entonces lo ponen aprieto a ustedes, los periodistas, a veces. Pero yo creo que Orsi si yo lo tendría que definir, para mí es por excelencia una persona de cercanía.
Le importa muchísimo la cercanía. Pero no la cercanía de ir, sacarse una selfie, esto, lo otro, no, sino la cercanía de acompañamiento, de estar, ¿no? Entonces, y no para figurar, porque ayer le preguntaban, porque habían dado la noticia de que él le había hecho una llamada a uno que se había subido a una torre. Le dijo, no, es una llamada personal. Es la respuesta que hay que dar. Porque si eso ayudó no sé si ayudó o no ayudó, pero ayudó a que el hombre se bajara, sirvió. Si la investidura del presidente a alguien le sirve para eso, sirvió. Pero no hay por qué sacar un luminoso. Claro. Ahora, eso va en el carácter de cada uno, en cómo se planta en la vida, en su historia personal. Incluso, digamos, hacia el manejo hacia dentro del gobierno tuvo 8, 9, 10 episodios en los que tuvo que plantarse, digamos, ¿no? Tuvo que decir que no, tuvo que oponerse a la posición de algunos compañeros, tuvo que, no fue tampoco que fue todo sobre rieles, ¿no? No, a él le pasa una cosa similar a una cosa que le pasó a Tabaré. Los dos, de todos los presidentes de después de la dictadura, son los únicos dos que no pasaron por el Parlamento. Y el Parlamento tiene sus yeitos. Y si tú viviste ahí un tiempo y es Sanguinetti, Lacalle, Pepe, Valle, todos conocían el Parlamento. Sí. Y lo que era los Dimi y Direte y cómo, bueno, entendés determinadas lógicas. Tabaré se enojaba con esas cosas, se ponía con los tiempos parlamentarios que a veces, pero el Parlamento de los tres poderes es el único que tiene, los tipos que están sentados ahí, todos tienen un trojal de votos para atrás, que es lo más directo en democracia que ve. Así que lo tenés que respetar. Cuando vos no conociste ese ámbito, yo me doy cuenta que a veces tenés un desfasaje porque cuesta entenderlo. Y después, con los intendentes, yo lo he visto en campañas, porque no han llegado otros a presidente. Pero, por ejemplo, los intendentes muchas veces en el Parlamento se aburren, porque son tipos de acción. Claro. Cuando quieren las intendencias y les gusta el ejercicio de... Entonces, todas esas cosas forman después la personalidad de la gente, más las características, yo qué sé, y Orce está en eso. Y él tuvo que asumir, sí, está bien, y bueno, y para eso es la función. Sí. Salir como a laudar los temas, ¿no? Las salidas han sido como... Sí. Se cierra acá. Yo no sé si estamos en un momento que este momento tiene 3 o 4 cosas nuevas. Primero, no sé si el no tener mayorías en el Parlamento vino para quedarse. Yo pienso que capaz que vino para quedarse. Porque Uruguay estaba siendo una excepción en el mundo, porque en el mundo la mayoría de los presidentes no tienen mayorías en el Parlamento. Viven medio a los piñazos con algunas cosas. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿en Uruguay vino para quedarse o no? Bueno, lo cierto que esto es nuevo y hubiera sido igual fuera quien fuera el que hubiera ganado el balotaje. Ajá. Y sí, ganaba, porque esto se definió en octubre. Supongamos que hubiera ganado Delgado, no hubiera tenido mayorías tampoco. No. Entonces... Pero Lucía, ¿cómo vino para quedarse eso? Bueno, quiere decir que la sociedad está menos atada a los partidos, a los colores. No sé si a los partidos, a los colores, al inmovilismo. Ajá. Dentro. Porque yo soy defensora de la democracia de partidos. Sí. Porque me parece que es mejor los equipos y el pensar
en colectivo que los individuos, los genios sueltos, que no llegan a buen puerto. Entonces, pero Uruguay sigue siendo una democracia de partidos, por suerte. Pero han cambiado los partidos. Han aparecido partidos nuevos. Y está bien, ese juego no me molesta. Y la gente no está tan atada porque mi padre era, mi abuelo era, en mi casa era. No está tan atado a eso. Sí, y después el otro factor que incide son las redes sociales. No puedo opinar mucho porque yo no soy una persona de Pero usted redes. notó que inciden, que tienen su que ver, que hay un mundo Me doy paralelo cuenta ahí. porque te dice, ¿viste lo que salió en la red? Y como nunca leo una red social, no me doy cuenta cuánto pueden incidir, pero veo que a la gente le incide. Ahora, soy consciente que ese factor está. Sí. Negativamente. No siempre. Puede ser negativo, puede ser positivo. Lo que pasa que ahí va en la responsabilidad de cómo se usen. A mí a lo que más me rechina las redes sociales, ¿sabes qué es? El anonimato. Porque si tú pones un tuit y firmás Gabriel Pereira, yo puedo discrepar contigo, pero sé que sos vos. Ahora, si firmás con esos seudónimos que pones... Aldo Silva firmo yo últimamente. Sí, hace eso. Sí, firma como otro. Volviendo a esta discusión del Parlamento, ¿cómo la estás observando? En eso de los puntos, ¿se va siguiendo por las discusiones que deberíamos tener? ¿Nos estamos yendo? ¿Se está diluyendo? Con lo difícil que son los presupuestos. Es nuevo, ¿no? Para todos. Estamos todos en una realidad nueva. Exige más. Y a nadie le conviene un país trancado. A nadie. Porque finalmente tu electorado, aunque lo pienses egoístamente en el pedacito ese que te respalda, te va a preguntar cosas y pedir cuentas. Entonces todo el mundo tiene que hacer el ejercicio del punto medio, del acuerdo. Hay gente que es más dialoguista, otra que es más radical o más estridente. Hay gente que es más hábil en el diálogo. Yo hay muchos que no conozco de los nuevos. Todavía por el tiempo que seguí las discusiones parlamentarias es difícil sacar conclusiones de golpe así. Y queda... No me molesta que se renueve, ¿no? Ahora incluso se va a jubilar Heber, que es el Jurásico. Yo lo digo buenamente porque yo me autodefino Jurásico también. Claro. Que el que va quedando. Desde que volvió la democracia está en el Parlamento. Por eso. No, pero él estaba de antes, sí, me parece. Entonces, obviamente que vos encontrás razonamientos nuevos, encontrar lógicas nuevas, y está bien, porque las cosas van para adelante. ¿No? Lucía, usted estuvo al frente del país, literalmente. Estuvo al frente del país. ¿Por qué cuesta tanto acabar con la pobreza? ¿Por qué seguimos hablando de tantos asentamientos? O sea, ¿por qué cuesta tanto? ¿Cómo no se puede? Yo no digo terminar con eso, ¿no? Pero atenuarlo a su mínima, más allá de los números que señalan que ha bajado esto, ha bajado lo otro. Cuando vas a no se puede decir saco a un niño de la pobreza, porque un niño no vive solo, no es un objeto que está acá y yo lo saco y lo pongo acá. Un niño tiene un ámbito familiar con el formato que sea, y yo para sacar la pobreza tengo que sacarlo con todo eso. Y eso pasa por el lugar donde vive, el barrio donde vive, la cuestión cultural. La primera educación y la primera cultura se transmite en general a través de la madre. La mujer cumple un papel importantísimo en eso, pero si la madre no tiene un desarrollo cultural hay que transmitir, no le va a poder transmitir al hijo. Y hay tercera, cuarta, quinta generación nacida en el asentamiento.
ahí tenemos un problema. La cuestión laboral, cosas mínimas, básicas, resueltas. No es sencillo, es una cuestión compleja lo que yo preciso abordar, porque yo puedo darte un bono, esto, lo otro, y en un momento económico un poco mejor, de repente en un tiempo te va bien, pero al primer colapso te caes de vuelta. Claro. Entonces, para yo sacarte y afirmarte, además tú precisás que yo te acompañe. Mira, yo en el tema de la vivienda lo veo con toda claridad. Yo le puedo dar la mejor vivienda a un individuo, Sí. pero si nunca vivió en una vivienda formal, tengo que acompañarlo a cómo gestionar esa vivienda. Esto no es despectivo lo que estoy diciendo. Es un acompañamiento, un aprendizaje que tiene que hacer del uso y la gestión de esa vivienda. A mí me tocó en varias oportunidades, porque yo trabajo en asentamientos del año 58. No empecé a trabajar ayer. Estaba en segundo liceo cuando fui por primera vez a un asentamiento que se llamaban Cantegriles. Cantegriles en esa época. Bueno. Empezaron hace poco. Entonces, una cosa. Ahora, cuando vos llegás, a mí me pasó de ir a. Está muy linda la fiesta del Diego Corte de Cinta y todo, pero tenés que seguir yendo después. Casi es tan importante la obra como lo que viene después. Entonces vos empezás a conocer a las familias que están habitando y cómo están viviendo ahí. Te encontrás con estas cosas. Por ejemplo, clausuraron las ventanas porque la persona vivió muchos años con la puerta y nada más, y siente que que lo miren de afuera, esa conexión con el exterior, lo vive como una agresión, como una inseguridad. Entonces te tenés que, sin ofender, te tenés que sentar a conversar las horas que sean necesarias para convencerle de la ventaja de la luz natural, del aire, de la ventilación, de la conexión con la naturaleza que te da una ventana, etcétera, de todo lo que te aporta. Y estamos hablando de una ventana. Después, yo, por ejemplo, en unas viviendas en Salto, una señora con 5 o 6 hijos, sola, le habían dado una vivienda linda con 4 dormitorios y todo. Estaban todos metidos en un solo dormitorio, cocina incluida. Y digo yo, ¿cómo hacemos? Yo me quedé 10 días ahí en Salto. Me tuve que quedar 10 días. Iba todos los días. Entonces un día me dice la señora, qué suerte que viniste. Pues yo no me había dado cuenta que acá había que poner la cocina. Claro, si no tenías ni lugar, es completamente lógico. Bueno, entonces empezamos a hablar, hicimos amistad primero, porque vos te tenés que conquistar el corazón de... Claro, la confianza, bueno, ¿no? Hasta poder distribuir la casa. ¿Por qué la casa tenía que estar distribuida? Pero ¿qué pasaba? No tenía muebles la señora. Tenía la casa, pero no tenía equipamiento. Le habían dado una cocina, eso sí, pero no tenía mesas, sillas, bancos, estantes. Bueno, entonces hicimos en ese momento, eso era de juntos, hicimos un acuerdo con la UTU de ahí, que tenían carpintería y eso, y se hicieron muebles. Después hablamos del papel de las cortinas, bueno, sí, cantidad de cosas. Lo último que yo hice, que yo después me había venido a Montevideo y andaba por la feria de Tristán Baja y encontré unas laminitas muy lindas y compré unas laminitas, les puse un marco y como iba a volver a Salto se las llevé a la señora. O sea que parecía que le llevaba la Gioconda. Qué maravilla. Entonces era tan desproporcionado que a uno le... No, ¿cómo radiás culturalmente a una persona? ¿Y cómo desandás ese camino? Es difícil. Entonces empezamos a hablar de las paredes. Digo, tenés que poner tu impronta. ¿Tenés fotos de los chiquilines? Armamos un coso con la foto de los chiquilines, el florerito, yo qué sé, cualquier cosa. Estás participando un poco del movimiento atrás de tratar de cumplir el sueño de Pepe
una integración regional sin fronteras, sin ponerle ideología, la derecha, la izquierda, los conservadores. Hay una apuesta ahí en ese sentido. Sí, no, ese proyecto en realidad lo están capitaneando otros compañeros, pero yo estoy dando una mano, la misma que estaba dando, y más en el momento del mundo en que de a uno sos realmente una hoja al viento, ¿no? Y firmamos hace un tiempo en el Palacio, a mí me invitaron, un documento de integración de las universidades acá del sur, los 4 países del Mercosur más Chile y había unos de España, y vamos a seguir por el tema. Yo ahí ahora sobre fin de año voy a ir hasta San Pablo porque hay una universidad que quiere entregarme un honoris causa que le iban a dar a Pepe, pero sobre todo lo más interesante, que va a firmar por la posibilidad de los títulos que te sirvan en los 2 países. La integración por el lado de la educación, y que sean los chiquilines los que agarren la bandera porque son el futuro, en algo que les sirva a ellos, porque si no le pones más a la integración va a quedar en los papeles de la CELAC, en los papeles de esto, la educación es un punto. Ya hay 4 titulaciones allí en frontera entre la UTEC y trinacionales también. Sí. Y entonces eso, poder difundirlo, todas las universidades están interesadas, todas. Y es lo que podés potenciar y fuerte y ayudar en la investigación, porque el otro día nosotros les tratábamos de explicar a alguna gente, hablando de presupuesto, que vos podés empezar a suplir carencias económicas que tiene la educación y la investigación con acuerdos y con apoyos e intercambios, y también con acá el empresariado no invierte en investigación. Hay que dar incentivos para que eso suceda, que eso pasa en todas partes del mundo, porque la investigación es cara. Claro. Lo hizo, el Pasteur lo está haciendo, tiene un pequeño fondo, generar esos fondos para poder salir, pero también las sinergias, ¿no? Las sinergias de investigación. Tengo bastante esperanza en esa zona franca que se está diseñando para Rivera, que tenga logística, que tenga las TICs, y poder participar de esos contactos internacionales también te da la posibilidad de colocar cosas en el exterior de pronto, ¿no? Ahora tenemos la vacuna. Claro, sí, por ejemplo, si la vacuna de la garrapata, Uruguay gasta en vacuna lactosa más de 20 millones por año, las trae de Colombia. Eso antes se fabricaban en el laboratorio Santa Elena. Es decir, acá hubo fabricación. Lo que pasa es que cuando decretamos libre de aftosa sin vacunación, se cerró el laboratorio. Pero habría que discutir si vos no podés armar algunas zonas protegidas donde produzcas vacunas veterinarias y productos veterinarios como tipo hub, porque ¿qué pasa? En el Mercosur tenés el rodeo ganadero más grande del mundo. Si sumás Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Es el más grande del mundo. Y la concentración de vacunos del mundo está acá. Claro. Entonces, vos te estás perdiendo un negocio. Por eso vacunos hay que... Vos viste las cosas en la rural que vienen hasta peluquero tienen las vacas. Todos los servicios, y tenemos una excelente genética, pero acá no es noticia. Pero también te digo otra cosa. La genética es una desgracia. Y el Instituto de Vacunas, que tanto están también bregando por el Instituto de Vacunas. Claro. Que se logre generar, ¿no? Esa institución. No, vacunas, si nosotros estamos aliados con Argentina y con Brasil, Argentina y Brasil producen vacunas. Tienen laboratorios que producen vacunas.
los dos. Pero tenemos que aliarnos y nosotros ser el porque de Uruguay, esto lo decía Pepe y tenía razón, nadie va a sospechar de intenciones imperialistas del Uruguay, ¿viste? Es tan chiquito, tienen un poco habitantes. Lucía, sabe que se nos fue el tiempo. Yo que le queríamos preguntar por las flores, que nos contaba que la producción de flores se murió prácticamente en Uruguay. Sí, hay muy poquita. ¿Cuántos eran y cuántos son los? Eran 425 más o menos. ¿Hace cuánto? Yo cuando me vinculé más, Sí. te estoy hablando 40 años para atrás, 41 Eran años. y ahora 20. Sí, llegan a 20, no sé si están llegando, porque el mercado de flores se cerró, ¿no? Porque Claro. había un mercado ahí en la calle San Martín Sí, donde histórico, legendario. se compraba y se vendía. Bueno. El dengue hizo que las intendencias tuvieran que tomar determinadas medidas en relación al agua, eso hizo que la gente... Y también cambiaron los hábitos, ¿no? Claro. Porque en un país de migrantes, por ejemplo en el cementerio del Cerro, que es uno de los que más flores se vendían, el Cerro era Villa Cosmópolis, ¿no? Puro emigrante, tienen la plaza del emigrante. Entonces le ponían las flores al emigrante, al que había venido así, sin nada, el que había llegado sin mail, sin SMS, más bien. sin nada, había llegado acá. Entonces Cambió. eso cambió. Lucía, muchas gracias por estar con nosotros. Vea, una sola cosita. Sí. La venta más grande nosotros la hicimos con Obdulio Varela. Porque tiene nombre y apellido, desgraciadamente. ¿Ah, sí? Sí. No, el día que murió Obdulio tuvimos que ir 3 veces a cortar flores a la quinta con Pepe. Qué historia, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Bueno. Que pase muy bien. Gracias a usted. Que pase muy bien, ¿eh?